Bienvenidos, esto es Introducción a la Comunicación, mi nombre es Emilio Rizzoli y les propongo acompañarme por este viaje por la historia de la radiología, una ciencia que cumple 130 años, pero que sigue más vigente que nunca. Acompáñenme. La historia de los rayos X se remonta a finales del siglo XIX. Varios científicos en diferentes lugares del mundo comenzaron a realizar experimentos relacionados al tema. Uno de los primeros fue el inglés William Crookes, quien investigó los efectos de ciertos gases al aplicarle una descarga eléctrica de alto voltaje en un tubo de vacío. El notable inventor serbio-estadounidense Nikola Tesla también utilizó el tubo de Crookes para estudiar los rayos X. Fue el primero en vaticinar que podría tener aplicación en el campo de la medicina, y también fue el primero en advertir los efectos negativos que estos rayos podían tener sobre la salud de las personas. Otro inventor conocido, el estadounidense Thomas Alva Edison, dirigió experimentos vinculados a los rayos X, pero utilizando a sus asistentes como mano de obra y evitando él mismo exponerse a la radiación. Uno de sus ayudantes fue una de las primeras víctimas de la exposición desmedida a las radiaciones ionizantes de los rayos X. Los efectos negativos llevaron a Clarence Daly a sufrir graves quemaduras que derivaron en la amputación de sus extremidades y luego en su muerte. El interés de Edison en los rayos X era netamente económico. Fue el físico alemán Wilhelm Röntgen quien, un 8 de noviembre de 1895, investigando las fluorescencias que producían los rayos catódicos de los tubos de Crookes, que se dio cuenta que estos generaban un débil resplandor en una placa de platino y cianuro de bario que desaparecía al apagar el tubo. Utilizando placas fotográficas, determinó que los rayos creaban una radiación muy penetrante, pero invisible para el ojo humano. Pocos días después, el 22 de diciembre de 1895, Röntgen le pidió a su esposa Berta que oficiara de voluntaria, sosteniendo su mano izquierda entre el tubo y una placa fotográfica durante unos 15 minutos para lo que sería la primera radiografía oficial de la historia. Sería la primera y la última vez que Berta oficiaría de modelo de su esposo. Pocas semanas después, Röntgen daría a conocer otra radiografía, la de un brazo fracturado junto a un artículo científico en el que daba a conocer su descubrimiento, que luego sería publicado en revistas científicas de la época. La noticia se replicó rápidamente por todo el mundo a través de la prensa. Como decían los titulares de la época, con esta nueva tecnología, el cuerpo humano se volvía transparente a la mirada de los médicos. Uno de los principales motivos de la rápida aceptación del uso de los rayos X fue que se los percibió como una fotografía. Y una foto era, para la inmensa mayoría de las personas de la época, una representación cabal de la realidad. Pocas veces un descubrimiento o invento había suscitado una reacción y un interés público tan grande. A pesar del ofrecimiento de numerosos empresarios, Röntgen se negó a solicitar patentes para su tecnología, convencido que los rayos X debían servir al público en general. Su aporte fue reconocido en los ámbitos académicos y le valió varios lauros, entre ellos la Orden de la Corona de Alemania, la Medalla Rumford de la Real Sociedad de Londres y el Premio Nobel de Física del año 1901. Los rayos X rápidamente se extendieron alrededor del globo. En cuestión de meses se crearon cientos de servicios de radiología en hospitales de todo el mundo. El furor fue tal que incluso en ferias, parques y locales comerciales se instalaron dispositivos de rayos X con fines recreativos y recaudatorios. Tener visión de rayos X era un superpoder, rozaba lo fantástico, lo mágico y para algunas personas hasta lo diabólico. A la par del furor desmedido, fueron quedando en evidencia los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes de los rayos X sobre el cuerpo humano. Más de 400 científicos, médicos, radiólogos y trabajadores de la salud morirían en los siguientes años a consecuencia de afecciones vinculadas a la radiación. En su memoria se montó el monumento a los mártires del rayo X y del radio, inaugurado en la ciudad alemana de Hamburgo en el año 1936. Con la Primera Guerra Mundial y la necesidad de contar con un rápido diagnóstico para atender a los soldados heridos, Madame Marie Curie, la científica polaca nacionalizada francesa, inventaría el radiógrafo portátil. Decenas de ellos fueron montados en las ambulancias del ejército francés, bautizadas como las Petite Curie, cuestión que rápidamente imitaron sus adversarios alemanes. Madame Curie, que moriría de cáncer años más tarde, siendo la primera persona y la única mujer en ganar 2 premios Nobel, el de Física en 1903 y el de Química en 1911, fue jefa del servicio de radiología de la Cruz Roja Francesa y fue la fundadora del primer centro de radiología de Francia, donde formó a más de 150 mujeres en el manejo de los equipos de rayos X.
Se estima que durante la Primera Guerra Mundial más de 1 millón de heridos fueron examinados en las unidades radiológicas móviles que creó Madame Curie. En 1928 se crea la primera Comisión Internacional de Protección contra los Rayos X y el Radio, estableciéndose así los primeros protocolos de seguridad. Por sus disposiciones, los fabricantes de tubos radiológicos comienzan a disponer de los primeros blindajes. Los radiólogos comienzan a utilizar los elementos de protección personal y se difunde el uso de guantes y delantales plomados, e incluso algunos incorporan cascos y antiparas. A partir de 1950, con el mando a distancia y la película radiográfica, mejoran las condiciones de seguridad para el personal de los servicios de rayos X. Los avances en la tecnología permiten la reducción de los tiempos de exposición y en los niveles de radiación. La evolución de técnicas y equipamientos permitieron ir ampliando los horizontes del diagnóstico por imágenes. Uno de los hitos fue la utilización de medios de contraste que permitieron evaluar también el sistema vascular, gastrointestinal y urinario. Con la llegada de las computadoras y el desarrollo de la tecnología digital, se logró eliminar el proceso de revelado. La imagen digital ahora se puede almacenar, visualizar y compartir a través de las redes. En las últimas 3 décadas del siglo XX se realizaron aún más avances en el diagnóstico por imágenes. El nacimiento de la ecografía volvió a cambiar la práctica médica y obstétrica para evaluar el cuerpo y el feto en el útero sin el peligro de la radiación. La década de los 70 trajo la invención de la tomografía computada, que llevó a los rayos X a otro nivel, permitiendo la obtención de imágenes diagnósticas de huesos, órganos y tejidos blandos con mayor claridad que las radiografías convencionales. A principios de los 80 se suman los equipos de imagen por resonancia magnética. Permiten diagnosticar una variedad de afecciones que van desde ruptura de ligamentos hasta tumores. A pesar de los notables avances existentes, ninguna de estas técnicas habría sido posible sin el descubrimiento de los rayos X y la curiosidad e ingenuidad de nuestros antepasados pioneros. A pesar de haber transcurrido 130 años desde su descubrimiento, los rayos X están hoy más vigentes que nunca, siendo el principal método utilizado por los médicos para determinar su diagnóstico. La Organización Panamericana de la Salud estima que cada año se realizan en el mundo unos 3.600 millones de exámenes diagnósticos con rayos X, que entre el 70 y el 80% de los problemas de diagnóstico pueden ser resueltos por los médicos gracias a estudios radiográficos. El acceso a estos estudios de diagnóstico por imagen tiene un gran impacto en la salud pública. Pero no todas son buenas noticias. Se calcula que casi 2/3 de la población mundial hoy no tiene acceso al diagnóstico por imágenes. Seguramente si Röntgen, Curie, Tesla u otros científicos que hicieron su aporte y dedicaron su vida para que los beneficios de la ciencia y la medicina llegaran a toda la humanidad, volvieran a la vida, se pondrían a trabajar para cerrar esa grieta. Y sería el mejor reconocimiento que les podríamos hacer los que pretendemos seguir sus pasos.